Buenos días, estamos en un nuevo video programa de la palabra revelada. Hoy quiero tocar un tema, ya hoy vamos a tocar un tema bíblico en lo que respecta al tema de por qué ya no hay apóstoles o por qué no puede haber apóstoles hoy. ¿Por qué quiero tocar este tema yo? Simple, mis queridos suscriptores. Eh, Estamos viviendo en un tiempo de mucha apostasía dentro de lo que es la iglesia cristiana. Desde hace ya una punta de años a la fecha, estamos viendo que en diferentes partes del mundo surgen algunos autoproclamados apóstoles y otros también se autoproclaman como profetas. Perdón, no, estoy como un poco medio con tos. Y bueno, estos autoproclamados apóstoles y también autoproclamados profetas de estos tiempos modernos, el problema con esta gente es que nos tenemos que preguntar si la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ya seamos creyentes y también los que no son creyentes, ¿no? Porque por regla general el no creyente juzga a los cristianos y a la iglesia en general y al cristianismo que por causa de estos sinvergüenzas, porque no hay otra, que es la palabra menos leve que puedo elegir para decir, por culpa de estos sinvergüenzas, tal como profetizó el apóstol Pedro en su epístola, por causa de estos falsos apóstoles y de estos falsos profetas, se está blasfemando el nombre de Cristo, ¿no es cierto? Los incrédulos blasfeman el nombre de Cristo. Esto lo dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas. Ahora bien, ¿cuál es la señal? Tenemos que entender, como yo hice una serie de videos que se llama Entendiendo las señales de los tiempos. Los cristianos tenemos, y el Señor nos capacita a través del estudio y del estudio y de la lectura de su palabra, el Señor nos capacita, si con un corazón sincero nos acercamos a estudiar y a escudriñar su palabra, para que podamos entender los tiempos en los que estamos viviendo. Es más, es elemental que un cristiano, alguien que se dice cristiano, se capacite a través de la palabra de Dios para poder entender los tiempos que estamos viviendo. Y al entender los tiempos que estamos viviendo, entenderemos las señales de los tiempos. Lamentablemente hoy en muchas iglesias que se dicen cristianas no están entendiendo las señales de los tiempos y por eso se pierden y se dejan seducir por estos falsos apóstoles y por estos falsos profetas que no hablan la palabra de Dios, sino que hablan lo que su entenebrecido corazón les dice que hablen, que por regla general sus falsos mensajes están concentrados en la riqueza material, ¿no es cierto? Y en supuestos, han infiltrado supuestos principios de la metafísica que no tienen absolutamente nada que ver con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sino que estas enseñanzas metafísicas, como el yo decreto, el yo declaro, provienen del ocultismo, provienen de la metafísica. Y Jesús nunca, cuando uno lee la palabra, cuando lee los evangelios, Jesús nunca nos enseñó principios metafísicos. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo estuvo basado siempre no en que nosotros decretemos o en que nosotros declaremos las bendiciones, sino en que oremos a Dios el Padre. Juan dice en su epístola, el apóstol Juan dice en su epístola, que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos dará todo lo que pedimos. Pero esta oración tiene el requisito de que debemos pedir conforme a la voluntad del Padre, ¿no es cierto? A la voluntad de Dios el Padre. Y en el nombre de Jesús. Bien, ¿por qué no hay apóstoles hoy? Ya para meternos. Vamos, si ustedes me acompañan, a ir primeramente a la carta en el Nuevo Testamento, a la carta del apóstol Judas, en su capítulo 1, a partir del versículo 3 y 4, él dice lo siguiente, presten atención.
Dice, amados, dice, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, o sea, en Cristo, tuve necesidad de escribiros exhortándonos a que contendáis ardientemente por la fe dada a los santos. ¿Qué es contender? Contender es defender la doctrina. ¿Y qué doctrina? La que está revelada pura y exclusivamente en la Biblia, que es la palabra de Dios. Tenemos que pelear, tenemos que no pelear a los golpes de puño, que se entienda bien, ¿no? Sino pelear en el sentido de defender con argumento fuerte, con el estudio de la palabra, contender ardientemente por la fe dada a los santos. Esta fe que está basada en el credo apostólico. Y el credo apostólico son las enseñanzas que el Maestro y Mesías, Jesucristo, les enseñó y se transcribió a través de la Biblia. Y fíjense, en el verso 4 dice, ¿por qué han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, destinados desde antiguo para este juicio, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesús el Mesías, nuestro único soberano y Señor? ¿Cómo lo niegan a Jesús el Mesías? Cuando no predican lo que Él enseñó. Enseñar que Dios detesta a los pobres y que si no uno no es rico, está maldecido por Dios, es una falsa doctrina. Ahí están negando al Mesías, porque el Mesías jamás enseñó que la pobreza y los pobres están malditos porque son pobres. El Señor jamás enseñó que la pobreza era un signo de que la maldición de Dios estaba sobre esa persona. Entonces ya están enseñando falsas doctrinas. Estos falsos apóstoles y falsos profetas de estos tiempos posmodernos se han infiltrado, como dice acá el apóstol Judas, disimuladamente en muchos ministerios. Y con palabras fingidas y con eufemismos, seducen a las almas que su corazón y su vida delante de Dios no está en orden. A esos son los que seducen. Tenemos que entender algo, ¿no? Y esto es que Jesús no murió como murió, ni se entregó a la muerte para que nosotros seamos ricos. El Señor vino a morir y eligió morir, esa muerte tan cruel que fue la muerte de cruz y todo el proceso anterior, antes de llegar a la cruz que tuvo. Los latigazos, las humillaciones, los insultos. Jesús no vino a dar su vida y a hacer eso, el Señor, para que nosotros hoy alegremente venga cualquier mequetrefe, por ser liviano en lo que digo, a decirnos que Dios quiere que seamos ricos. No, Dios no quiere que seamos ricos. A Dios no le interesa nuestra condición social. A Dios lo que le interesa es que tengamos un corazón dispuesto a obedecerle y a recibir su enseñanza. Y su enseñanza está revelada pura y exclusivamente en su palabra, que es la Biblia. Entonces, vamos a ir también a desenmascarar a estos por qué son falsos apóstoles. ¿Y por qué hoy no hay apóstoles? En primer término, son 3 requisitos y 3 argumentos que yo les voy a dar, basados en la palabra de Dios, en lo que Dios dice en su palabra, de por qué hoy ya no existen los apóstoles. Primeramente, para ser un apóstol de Cristo, debió haber sido elegido directamente por el mismo Señor Jesús. Esto lo vemos en Marcos, si ustedes me acompañan en el Evangelio de Marcos. Yo todas estas citas que doy, me gustaría que si usted es creyente, usted las corrobore por usted mismo. Corrobórelo, acostúmbrense, amigos y queridos suscriptores, a que todo lo que escuchen en la televisión o en la radio, buscar de corroborarlo por ustedes mismos. Porque hoy la información, para poder hacer nuestras propias investigaciones, la tenemos en un teléfono. Entonces, a lo que yo les digo, ustedes agreguen más de lo si les pareció que es cierto y corroboran que lo que yo les estoy diciendo es cierto, agréguenle su propia investigación para fortalecer ese argumento, ¿no es cierto? Vamos a ir, les decía, al Evangelio de Marcos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Acá se me está haciendo medio difícil, yo no tengo muy aceitados los dedos
Vamos a ir a ver ahí, Marcos capítulo, vamos a ir acá, Marcos capítulo 3, versos 13 y 14. Esto responde a por qué para ser apóstol debió haber sido elegido por el Señor Jesús mismo. Perdón, no, con esta tos. Marcos 3, versículos 13 y 14, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que el primer requisito para ser apóstol de Cristo es haber sido elegido por el mismo Señor Jesucristo. Dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 13 y 14, dice, y sube al monte Jesús y llama a los que él quería. O sea, Jesús llamó a los que él quería. Esto no es una cuestión de decir como hacen hoy, yo soy el apóstol fulano o yo soy el apóstol mengano, no. Acá dice claramente que Jesús subió al monte y llamó a los que él quería, o sea, los eligió él. Y fueron a él, dice. Y en el verso 14 dice, y estableció a 12 apóstoles, no a 50.000. O sea, que esto de decir, todo aquel que aparezca diciéndole yo soy el apóstol fulano, yo soy el apóstol mengano, soy el apóstol perengano, no le crea, ya está mintiendo de entrada. Consciente o inconscientemente esa persona está mintiendo de entrada, está faltando a la verdad. Porque Jesús eligió 12 apóstoles, no 50.000. Y el último apóstol, y lo dice el mismo apóstol Pablo, el último apóstol elegido por el Señor Jesús fue Pablo. Y ya no hay más apóstoles. ¿Por qué no hay más apóstoles? Por esto que le digo y por esto que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, que Jesús tiene, para ser apóstol, el primer requisito es haber sido elegido por el mismo Señor Jesucristo. Dice, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Bien, ese es el primer requisito, haber sido elegido por Cristo mismo. El segundo requisito es haber estado con el Señor Jesucristo durante todo su ministerio, haber sido enseñado por él mismo, haber presenciado sus milagros y por sobre todas las cosas, condición sine qua non, que es la condición también por la que Jesús eligió a 12 apóstoles, no a 50.000, es porque uno de los objetivos de haber elegido 12 apóstoles a los que él enseñó y después mandó a predicar, es fundamentalmente para que sean testigos oculares de su resurrección entre los muertos. Ese es un condimento. Así que ya de por sí todos estos que hoy se dicen apóstoles ya siguen faltando la verdad, porque para ser apóstol tenés que haber sido elegido por el Señor Jesucristo mismo y haber sido testigo ocular de su resurrección de entre los muertos. Y eso hoy es imposible. Hoy creemos en la resurrección de nuestro Señor, no solamente porque hay una tumba vacía en Israel, sino por sobre todo porque Dios nos ha dado la fe sobrenatural que se necesita para poder creer en semejante evento. Vamos a haber estado con Cristo durante todo su ministerio. Acompáñeme a el libro de los Hechos, también en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Hechos, capítulo 1. Vamos a ir a Hechos, capítulo 1. ¿No es cierto? Hechos, capítulo 1. Versículos 21 al 22. Dice, es necesario que de los varones que estuvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, dice, comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista, ¿no?, hasta el día en que fue tomado arriba de entre nosotros, uno de estos sea testigo con nosotros en su resurrección, lo que les decía recién. O sea que uno de los objetivos para ser apóstol, y porque Cristo los eligió, era fundamentalmente para que sean testigos de su resurrección de entre los muertos. Estos falsos profetas y falsos apóstoles del tiempo moderno, ya en esto ya demuestran que están faltando a la verdad. Ellos en la imaginación de su corazón y de sus mentes retorcidas se autoproclaman a sí mismos apóstoles,
y también están los profetas, ¿no? Los profetas, dice Jesús, que Jesús mismo dijo que los profetas fueron hasta Juan. O sea, los profetas se terminaron con Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta que hubo. Fue el último profeta que hubo. Así que todos estos que dicen también hoy que son, yo soy el profeta Mengano, soy el profeta Sultano y soy el profeta Perengano, también están faltando a la verdad, no les crea. Y acá recuerde lo que dijo el apóstol Judas, que entrarían en los últimos tiempos gente herejes que disimuladamente introducirían sus herejías, pero para poder interceptar y discernir sus herejías, la mejor manera y la única que Dios ha puesto es que estudiemos y aprendamos la palabra de Dios, porque Dios se revela pura y exclusivamente en su palabra. Si usted no lee la palabra, si usted no escudriña la palabra, usted es presa fácil para que cualquier falso maestro, falso profeta o falso apóstol de estos tiempos lo engañe. Y vamos a ir al tercer y último requisito, ¿no? Que es el que tenía que tener un apóstol, y era el hacer señales sobrenaturales. Vamos a ir a la carta del apóstol San Pablo, a la segunda carta, o sea, segunda de Corintios 12, capítulo 12, segunda de Corintios, capítulo 12, también versículo 12. Dice Pablo, en verdad, dice, las señales de apóstol, o sea, que Jesús capacitó a sus 12 apóstoles, y el último fue Pablo, y fue a ellos a los que le dio autoridad para hacer milagros y señales, porque estas señales servían también como credencial de que ellos habían visto a Cristo resucitado entre los muertos y que habían sido adoctrinados y enseñados por el mismo Señor. Cosa que estos apóstoles de hoy no pueden decir, porque los apóstoles, los falsos apóstoles de estos tiempos posmodernos, no solamente que no vieron ni fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo, sino que tampoco fueron enseñados por él mismo. Así que ya ahí están totalmente faltando la verdad los falsos apóstoles de estos tiempos modernos de hoy, ¿no? Dice el apóstol Pablo, dice que en verdad las señales de apóstol fueron hechas entre vosotros, con toda paciencia, dice, con milagros y con prodigios y con poderes sobrenaturales. Está bien, uno hoy puede decir, sí, pero a veces en la campaña de fulanito o en la campaña de menganito la gente se cae. Bueno, déjeme decirle que ese evento de que la gente se cae tampoco es bíblico. Ya si algún día lo voy a hablar. Que alguien se caiga al suelo no significa que eso sea una señal o un aval de Dios para demostrar que uno es apóstol o es profeta o que tiene algún don en particular. Porque ¿sabe qué? Le voy a decir algo. En las religiones del misterio, anticristianas, también el enemigo hace que la gente se caiga al piso. Así que sépalo. Mucha gente que está metido en la religión de hindú, de la nueva era y todo eso, también se caen al piso. Así que el hecho de que la gente, usted vaya a un ministerio cristiano, hay un evangelista muy popular que hace campaña, en donde él empieza a orar a los gritos, que es otra cosa que un siervo de Dios no puede hacer. Un siervo de Dios no puede gritar, no puede estar a los gritos ahí, porque uno tiene que exponer la fe cristiana con la paz que Cristo da en el corazón y con la claridad mental que el Señor nos da para exponer su palabra. Este conocido evangelista en sus campañas, de acá de argentino, no solamente que empieza a gritar y a reprender demonios para todo lado, cosa que tampoco es bíblica, reprender demonios. Ellos han sacado ese texto de contexto y han hecho una mala interpretación también de eso. Como verán, es complejo el tema. Yo hoy me quiero detener acá en el tema de por qué no pueden existir hoy los apóstoles, basado en lo que la misma palabra de Dios dice y les he leído. Y entonces estábamos diciendo, y dice que la gente se cae, supuestas sanidades, que dicen, muchas de las cuales se han descubierto también que son fraudulentas. Esto lo que surge, muchas han sido ciertas, pero muchas tantas también se ha corroborado que han sido fraudulentas. Así que tenemos que tener cuidado. El hecho de que Dios
el hecho de que haya sanidades o que la gente se caiga al piso, eso no necesariamente significa de que el que está obrando es Dios. No necesariamente significa que el que esté obrando es Dios. Juan nos manda, inclusive en su primera carta, el apóstol Juan, en primera de Juan, a que tenemos que discernir los espíritus para ver si realmente vienen de Dios. Dice, porque muchos falsos profetas se han echado a rodar por el mundo. Entonces, el discernimiento en un cristiano tiene que ser fundamental para saber discernir los espíritus a ver si realmente vienen de Dios. Porque Satanás también puede hacer milagros, ojo. Usted no se olvide que tenemos el ejemplo, por ejemplo, cuando Moisés se presentó delante del faraón y convirtió la vara en serpiente, ¿qué hizo el faraón? Llamó a los hechiceros de su corte, eso lo vemos en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hicieron los hechiceros del faraón? Dice que también pusieron sus varas en el suelo y se convirtieron en serpiente. El resultado fue que la vara de Moisés, convertida en serpiente, se comió a los hechiceros. Y ese fue el mensaje de que Dios prevalece sobre el poder de Satanás. Pero a lo que voy, Satanás también tiene el poder de hacer falsos prodigios y falsos milagros y hasta falsas sanidades. Lo único que nos va a salvar de caer en el error y en el engaño de estos falsos apóstoles, falsas sanidades y todo eso, es estudiar la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios. Porque es ahí donde el Señor nos enseña a discernir lo falso de lo verdadero. Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Por qué? Y es el mejor disfraz que le cabe. ¿Por qué es el mejor disfraz? Porque él alguna vez fue un ángel de luz. Entonces tenemos que tener en claro esto, ¿no? Bueno, esto era hoy un poquito, les quería hablar de por qué hoy ya no pueden existir los apóstoles, ni tampoco los profetas, para que tengan en claro tanto los creyentes como los no creyentes. Por supuesto que si algún hermano en la fe quiere hacerme una pregunta, me la puede poner en la caja de comentarios. Yo con todo gusto se la voy a responder. Y si también entre mis queridos suscriptores hay gente que no cree, también que me pueden hacer preguntas, que algunas dudas que tengan, que si ustedes consideran que yo se las puedo aclarar, yo con todo gusto se las voy a aclarar. Por lo demás, los invito a los hermanos en la fe que miran mi canal y que están suscriptos, y los que no están suscriptos también, que sé que también miran mi canal, a que vengan a Cristo. Los invito a que acepten a Cristo en su corazón. Los invito a que realmente conozcan a Jesús, porque Jesucristo, el Señor, es vida para la vida. Y bueno, y sin más, este era el mensaje que quería darles hoy. Les mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en un próximo video programa de la Palabra Revelada. Hasta pronto y que tengan una buena semana. Chau, chau.